Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Sin dudas que Bamba, como todos lo conocemos, se ha convertido en un auténtico personaje de nuestra ciudad. Llegó hace 14 años, comenzó siendo vendedor ambulante, pero luego, con el paso de los años y con ayuda de gente a la que está profundamente agradecido, pudo avanzar hasta habilitar 2 locales comerciales en el centro de la ciudad. Es querido por mucha gente y forma parte de una comunidad que hasta hace 7 años atrás estaba conformada por cerca de 2.500 senegaleses distribuidos en diversos puntos del país. Sostiene que con lo que trabaja puede ayudar a su familia. Tiene varios hijos a los que prefiere que terminen de estudiar en su país antes que cualquier otra cosa. Y he sabido defenderme bien. Y tuvo 7 años en la calle, acá en Gallego. Hasta 2015, 2008 hasta 2015. Porque yo siempre, cuando yo trabajaba y viajaba a Buenos Aires, entonces vos siempre comprabas cosas baratitos, ves que bueno, ese solo vendo, gana algo para vivir. Mantener mi familia, claro, pero en este momento la plata tenía diferentes. Entonces, cuando vos mandabas, tenía diferente de la familia, ¿me entendés? Porque en este momento y la plata argentina valía más, entonces vos mandabas, viste lo que ellos hacen, porque en este momento es difícil, si yo estaba en la calle me va a ser muy difícil, pero gracias a Dios no estoy más en la calle. Entonces en un momento la plata valía más, porque yo en un momento cuando venía la plata de Senegal como plaza Chile más o menos tienen más o menos ni idea de cambio. Entonces yo cuando venía mandaba la plata a mi familia, porque yo si no mandaba la plata a mi familia no dormía bien, pero siempre trabajaba, entonces siempre mandaba. Yo comí porque yo llegaba a mi casa, cocinaba, entonces cocinaba un par de días, metía en la heladera y entonces calentaba, comía. Pero igual, siempre la gente me ayudaban, algunos, ¿me entendés? Porque cuando yo llegué vivía Barrio Belgrano, no pagaba alquiler, casi pagaba la servicio nada más. Pero bueno, no vivía tampoco bien de la casa ni nadie, pero bueno, aguanté. Porque para mí, vos si siembras un árbol con fruta, si no la aguanta, nunca le va a comer la fruta. Entonces yo aguanté para comer la fruta. Entonces yo aguanté. Mi destino, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies. Creo que nosotros es primero, yo soy primero senegalés que creo que llegó a Gran Río Gallego. Y después vino 3 personas más, pero ahora se fueron. Creo que ahora este momento somos 2 nada más senegaleses. Nosotros siempre, entre nosotros, ayudamos. Siempre. Hasta todos los senegaleses del país, entre nosotros, siempre. Algunos tienen un problema. Ayudamos entre cada uno 500 pesos, 200 pesos, juntamos todo, le mandamos, ayudamos entre nosotros. Acá también, los que estén acá entre nosotros, siempre hablamos, ayudamos. Y no tenemos mala relación nunca nosotros, porque sé que venimos lejos, si nos unimos, ayudamos,
¿quién nos va a ayudar? Porque nosotros venimos mismo lugar, venimos también mismo cosa, porque venimos mismo todo para ayudar a la familia. Entonces nosotros tenemos que estar en contacto, ayudar entre nosotros. Navegante sin rumbo fui. Las cosas son así. Yo siempre tratar de estar bien con la gente. Y siempre sonrisa. Bueno, uno tiene su día igual. Pero, porque yo mismo, cuando yo llegué, cuando estaba en la calle, para mí tenía más amigos. Cuando tenía local, por ahí tenía menos amigos. Pero, porque uno piensa lo que quieras. Pero yo siempre, donde estaba mi postito al árbol, frente de Macobén, a veces me queda parado pedir Dios, eso lo digo por corazón, pero de verdad, pedir Dios, que Dios, si yo debe cambiar como estaba acá en la calle, Dios vuélveme a la calle, porque eso no me gusta cambiar, porque no, para mí la plata no tiene que cambiar nadie, porque no hay nada, porque día mañana está bien, día mañana está mal. Aparte, bueno, no hay más importante que salud. Porque día mañana, que vos puedes ser millonario, lo que sea, si te duele la cabeza, olvida todo lo que tenés. Entonces, para mí, y más importante, la gente también. Porque está bien que hubo un cambio, porque no es lo mismo que vos tenés una mesita, vos que estás con la mesa, trabajando, que es lo mismo que vos manejas gente, tenés locales. Porque tenés otro cargo de tu cabeza, los agentes, los proveedores, la mercadería que me falta, no me falta. Entonces vos tenés otra vida cambiado, pero no hay que la persona cambie. Para mí, pero la persona tiene un cargo especial y pesado, porque vos siempre quieres levantar tu empresa. Claro. Entonces, ¿Cuántas personas tenés a cargo? tengo 6 cargos. Siempre que hagamos risa, con todo, y bueno, hay días, pero bueno, la verdad, siempre bueno, tengo una chica que primero, después tengo una que siempre dijo tía, y también un amor también, y todo, la verdad, todos son un amor. Nunca, pero bueno, el empleado, el jefe siempre como una pareja. Hay días que tengo un peleado, hay días que no, hay días por ahí, viste que hay veces que yo hablo duro, por ahí pensé en que estoy enojado, pero no, hay veces que, bueno, uno no sabe, nunca sabe, a veces vos tenés un problema allá, entonces vos venís, bueno, una media caída, no tiene tanto ganas de hablar, pero la verdad son muy buenas chicas que tengo. Gracias a Dios siempre, porque prefiero que nos coma, pero a veces que están bien. Porque una vida es difícil, porque estar sin familia es difícil, porque tus hijos nunca crecen de vos. Pero yo prefiero que están bien, que solo vea, porque si ellas están bien, no tienen hambre, no tienen necesidad, yo estoy bien, todo el día. Celular, pero yo tengo mi tiempo para comunicar con ellas siempre. Me llaman, entonces yo hablo cualquier cosa y me llaman con WhatsApp. Claro, no igual cuando me llaman siempre atiendo, pero igual ese me entiende cuando estoy laburando, saben que bueno, estoy laburando mucho y entonces no me llaman, me mandan WhatsApp o cuando yo salgo de trabajar y las llaman. Hay proveedores que ya cerraron las cuentas, porque el tema del dólar, yo lo entiendo igual. El tema del dólar y lo entiendo, algunas que no, porque hay muchas cosas importadas que ya no hay. Algunas que te dan no te dan largo plazo, te dan corto plazo. No hay como antes que te dan a largo plazo. Pero hay algunas que, en realidad, ahora el trabajo está más complicado. Porque hay mucho, tenés que juntar plata para comprar y ya no te fían. Pero yo lo entiendo, porque allá más quilombo Buenos Aires, qué cosa, porque
Ellos tienen que buscar, cambiar su plata para comprar su mercadería. Y es difícil, hoy por hoy más complicado que antes. Antes no hay problema. Pero siempre hay uno, un proveedor que trabajaste tantos años, que te quiere tanto, ese nunca te va a cerrar la puerta. Claro, en busca de historias felices. No sé, depende de cada uno. Pero yo, este momento, yo estoy gallego, yo estoy acá en Argentina. Pero no sé, depende de uno, ¿viste? Cada uno su vida, cada uno su pensamiento. Pero yo creo que donde más conocí yo, donde más viví mi vida, en Río Gallegos. Porque solo a 13 años salí de mi casa para trabajar para ser mi mamá. A los 13 años, pero estudiaba, pero trabajaba. Pero a los 13 años salí de mi casa. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bueno, hacia Senegal, por ejemplo, hoy acá, Senegal, hoy por hoy mis hijos se portan mal. Dijo, no, mañana le dijo la maestra, se van a portar bien porque respetan más la maestra que cualquier cosa. Porque allá hasta ahora te permiten que te rete la maestra todo. En la educación muy diferente. Nosotros siempre, y la mayor, por ejemplo, hoy está tu papá. No está tu papá, estás tu hermano mayor. Entonces vos, tu hermano mayor, tienes que respetar como tu papá. O menos, si no está tu papá, su papá maneja la familia, o tu mamá. Pero no está tu papá y su hermano mayor tiene que manejar la familia. Entonces juntan la familia, hablan lo que dijo tu hermano mayor, tienen que hacer. Entonces la educación hasta ahora, allá, hasta ahora está perfecto. Mi destino, nada escapa, nada muere, nadie olvida. No, yo, la verdad, yo acá vivo la tranquilidad. ¿Por qué? No puede, realidad no, tranquilidad, aparte, bueno, no sé, puede ser que yo no encontré mucha gente mala, yo encontré mucha gente buena, entonces yo con esto también me gustó mucho. Y yo acá en Gallego no me puede quejar, no me puede decir nada que nadie que no me gustó, no. Porque uno, nunca tuve problema con la gente, nunca tuve problema con nadie. Y puede ser, también, porque yo lo que siento estoy hablando. Porque cualquier persona puede ir a hablar lo que quiera, decir lo que quiera. Pero yo lo que sentí, porque uno, yo trabajo mi casa y tengo poco juntas. No hay que, pero la gente me invita, voy, pero no. Yo a mí lo que me hace bien, que me gusta, a trabajar. A mí la verdad me hace bien. Sin cadenas sobre... Una vez solo que le sufrí, pero hace mucho tiempo cuando estaba en la calle, porque había una que pasó con su auto, me tiró agua, pero se fue, se pasó y pesó, yo estaba en la esquina, tiró el agua. Después, no le sufro más porque no me importa, ¿me entendés? Porque una tiene que importar las cosas para que vos le sufras. Porque la vida, amigo, por ejemplo, vos pensé que me está haciendo daño a mí. No, para mí vos solo estás haciendo daños, porque no me importa. ¿Entendés? Entonces no, lo tomo tranquilo. Porque vos si lo... Depende de uno igual el problema. Ojo, me enojo igual. Me enoja mal porque cuando uno me quiere tratar como un boludo, como un pelotudo, sí me reacciono a esto. Pero hay que tocarme al fondo. ¿Me entendés? Pero, claro, discriminación, no, en realidad no, una vez nada más.
que esto, porque demasiado que una persona está vendiendo en la calle, vos tira el agua. Me tiro el agua. Entonces, no, ¿qué pasó? Se fue con el auto. Yo no voy a dejar mi puesto para seguirlo peleándolo. No. Mi gran hogar, soy el margen de este lugar. Hoy por hoy es difícil. ¿Por qué? No sé si malgasta o no hay malgasta, porque uno quiere vivir bien, quiere comprar ropa, quiere comer bien, quiere tener su auto, quiere tener su casa. Y con un sueldo hoy por hoy, no es fácil hacerlo. Porque fíjate, hoy por hoy para comer el diario, más de 2.000 pesos. Entonces tenés 60.000 pesos más. ¿Cuánto te queda si vos pagas alquiler? Y tener niños. Y no tiene nada para mal gasto. Porque hoy por hoy si muchos se van de vacaciones, pero por tarjeta, pero no van vacaciones por efectivo. Un empleado de comercio, un empleado público, para mí, no sé, lo que estoy pensando. Perfecto, pero no sé si mal gasto. Hoy por hoy hay mal gasto de plata. Puede ser que antes. Para mí no hay nada mejor mejor escuela de la calle. Yo estudié mucho tiempo en la calle. Aprendí, escuché. Porque no hay nada mejor que la calle, porque vos vi cualquier persona, escucha a cualquier persona. Y entonces yo tengo comercio, sabe lo que vive la gente igual. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Árabe, yo estudié árabe, muchos años. Yo escribo mejor árabe que cualquiera. Pero cuando llegué a Argentina, cuando yo salí, mi amigo mi primer día que salí, me escribió en el dirección. Yo vivía entre Río y México, Buenos Aires. Entonces me la notaron. Después me notaron 10 pesos. En este momento todos salían 10 pesos. 20 pesos. Después me explicaron la billete, me mostraban. Y así salí. Cuando salí, hola, buen día. Nada más sabía. Demostraba la cosa. Hola, buen día. Entonces yo caminaba un día, el primer día caminé, me perdí, no sabía dónde estaba. Entonces fui, una policía le mostró el domicilio donde viví. Entre Río nada más decía. El policía me dijo, tiene que ir, lo que yo escuché, retiro. Tiene que ir retiro, bus. Para me quiere mandar entre Río y el norte. Después no. Justo me iba caminando, vendí un reloj. Tomé un taxi. Le doy la dirección, me llevo hasta la casa. Así fue. Pero perdí muchas horas mi primer día. Es difícil, no conoce la calle, no habla español. Muy contento, porque me recibieron bien. Y gracias a Dios, trabajo muy bien. Gracias a Dios, creo que ando muy bien con la gente, creo. Porque no te puedo decir 100%. Pero creo que ando muy bien con la gente. Y entonces tengo que estar contento con Río Gallegos. Y estoy muy tranquilo. Voy a lograr lo que quiero lograr con mi familia. Tengo la respiración, es un día tan claro. No, en mi familia saben que yo es muy querido, muy conocido. Aparte, siempre Dios te mostró las cosas, porque yo valoré mucho esas cosas que me dio Río Gallegos, mucho. Entonces yo, hay veces, cuando hay problema, prefiero agachar la cabeza, me voy. Porque es feo que Río Gallegos escuchen que Bamba hizo algo. Es feo porque por ahí mucha gente que me confía, Bamba no tiene problema. Está bien, que no hay que todas las personas, todos tenemos un problema. Pero una vez mismo me pasó fuera del local,
una persona, era un domingo, pasó a molestarme. Yo justo saqué la llave para cerrar, para salir afuera, pelearlo. Después me quedé pensando, no. Yo no soy cualquiera para andar peleando con ese pibe, no. Le dijo que no, andate tranquilo. Pero yo justo después de eso pensé, tanto gente que me quieren, tanto gente que hablan bien de mí. Entonces dije, no, mejor no. Me puse sonrisa, volví al local. Justo llegó una empleada y me dije, Bamba, no, vos tenés que hacer, no. Y me habló mismo que yo estaba pensando en este momento. No, me molestó, mal. Me molestó, me puteó, todo. No, yo dije no. Después, bueno, yo salí para cerrar el local, justo este momento, para agarrarlo. Pues no, ¿para qué? No lo voy a hacer. Después volví y le dije, no, andate nomás, tranquilo. Yo estaba dentro del local, entonces él empezó a hablar, porque hay gente que hablan cosas que no saben. ¿Por qué? Hay mucha gente que tienen, no hay todos, pero hay mucha gente que no piensan bien, porque yo, gracias a Dios, el laburo que hizo todo por mis fuerzas. Pero hay mucha gente que hablan huevada. ¿Me entendés? Entonces estaba hablando puro huevada, ¿me entendés? Entonces, ¿qué le pasó a esto? Pero bueno, después yo pensé bien. La vida nacimos, pero cada uno nació con su suerte. Como nacimos, el día que nació, día que murió, mismo para nosotros todo está anotado en un libro de ellos antes que nacimos. Es tu suerte. Pero vos manejaste que yo nació a Senegal, no nací acá a Argentina. Pero la vida que me había pasado, la gente que yo tiene que conocer la vida, tiene que conocérmelo. Entonces la gente que me tiene que conocer en gallego, sí o sí tenemos que cruzar la vida para conocerte. La suerte, más o menos ponele, como yo dice, mi destino, estás acá en Río Gallego, porque está Italia, España, Europa, pero yo dije acá Argentina, pero para mí yo no dijo esto, yo me mandó para acá. Entonces por ahí la gente se equivocan diciendo esto, pero por ahí no piensan tanto, pero vos sí piensas tanto, pero cada uno su suerte, pero piensa bien, una persona, otra cultura, otra raza, otro idioma, vino tan lejos, tiene una suerte para tener locales, para tener trabajo acá. Uno tiene que quedar pensando, ¿para qué? Tiene que pensar que entonces cada uno no maneja tu destino ni tu suerte. Porque uno que piensa con una maletín, pensando, laburando, hasta que puede llegar, tener un localcito. No hay que, para mí no hay que, porque, ojo, hay muchos extranjeros, acá tienen tiempo, para joder. Porque es para joder, es lindo acá, Pero bueno, depende de la persona, depende de la suerte de la persona igual. Porque si vos quieres laburar, es vos laburar. Si vos no quieres laburar, no quieres laburar. Porque uno quiere la cosa fácil, no. Porque es un sacrificio, tremendo. Porque todo el día, lunes a lunes, tenés que laburar. No tenés ningún día de descanso. Yo. Entonces, como vos dices, yo no pierdo el tiempo, está bien, de laburar. Pero también no perdí tiempo de pensar cómo voy a levantar mi laburo. Por ejemplo, hoy por hoy es difícil, porque yo me caché la cabeza mal. Porque si caché la cabeza, va a pesar de tener deuda AFIP, deuda de aporte, deuda de empleado. Ahora estoy más complicado. Entonces, uno nunca va a agachar la cabeza, porque bueno,
una dice que bueno, la gente de afuera viene a sacar laburo a nosotros, está bien. Pero yo una cosa creo, la tierra no tiene límite porque es tierra de Dios. De otras cosas, yo laburo, pero por lo menos genera dinero también para el país. ¿Me entendés? Entonces, y por ahí a esta gente le falta creer. Dios le falta abrir tus ojos. Nada más. Y porque acá es país, es rico. Que no quiere laburar para mí, no. Porque yo una vez me pasó, un amigo vivía acá, quedaba sin laburo. Me pedía plata, le dijo, amigo, ¿por qué no venga al lado mío? Te pongo una mesita, vos labura también. No, ¿cómo va a ser labura a la calle? ¿Pero qué tiene labura a la calle? No hay nada. ¿Una laburo? Ese laburo, no tiene que robar nada, pero laburar. Pero hay gente que, por ejemplo, si no labura en una oficina, pensé que no laburan, pero si vos laburo en la calle, lo que sea, no hay mala. Vos tenés que laburar nada más, ve cómo pueda mantener. Yo lo que veo. En realidad los primeros años no, pero bueno, el tema del laburo, porque no conocía el clima en el frío, pero el lugar me gustó, ahora me encanta. Por ejemplo, yo me voy a Buenos Aires una semana, extraño Gallego, porque yo todo el día contacto con la gente, charlando con la gente, y la verdad nunca, hasta ahora, nunca me pasó algo tan muy mal, muy feo, sí, no. Nada escapa, nada muere. Porque a mí lo único creo que me hace bien ver que, por ejemplo, yo lo que soy, no, ni la familia, no quiere ver una persona que tiene hambre o sufriendo. Cualquier lado, yo le doy lo que tengo. A mí no me importa, por ejemplo, nosotros nos enseña de mi religión. Vos no puedes guardar 1.000 pesos, ve una persona que está sufriendo al lado, tenés que darlo. Nosotros vivimos así, porque yo tengo muchos hermanos, tengo mucha gente que soy pobre, hasta Senegal, África, lo que sea. Entonces yo, cualquier persona que yo vi que solo puede ayudar, lo puede ayudar, lo ayudo. Yo cualquiera, lo que sea, ¿me entendés? Pero ese a mí me hace bien, pero yo lo hago por corazón, no lo hago por nada. Waaw, sama famille man maa ngi leen di nuyu di leen siyaar man la Bamba fii ci Rio Gachego ci Nowe Diario kon nit ñoo xamante ni si ñu baax lan ñoo xamante ni si vraiment Rio Gachego gi ma nekk nii jërëjëf yàlla ñoo tax tey ma am li ma am. kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup shukran obrigado gracias. Ma famille, merci beaucoup. Je suis Khadim Diakhaté, j'habite à Sénégal, je suis en Rio Gachego. Merci beaucoup à Rio Gachego. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. In late